Lectura del libro de la sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Señor, que multiplicas los panes, toma en tus manos lo que soy y lo que tengo. Tu cuerpo es verdadera comida y tu sangre verdadera bebida. Gustad y ved, qué bueno es el Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo
y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Buenos días nuevamente. Tengo el privilegio de compartir con ustedes otra vez lo que es la riqueza de la palabra. En tiempos de Jesús, cuando las personas venían a lo largo de sus 3 años de ministerio, cuando las personas venían a Él, siempre venían con una necesidad especial. Pero la mayor parte del tiempo eran necesidades físicas. Es decir, eran personas sordomudos, ciegos, cojos, enfermos, con hemorragias, endemoniados, o sea, muchas necesidades físicas. Hoy se presenta ante Jesús inesperadamente uno que aparentemente todo lo tiene. Es joven, saludable, es rico, no le falta nada.
La primera lectura dice, supliqué y se me concedió la sabiduría. La invoqué y vino a mí el Espíritu, se me concedió la prudencia. La invoqué y se me fue dado el Espíritu de sabiduría. La puse en más sobre las riquezas, encontré nada la riqueza. O sea, la prudencia y la sabiduría divina es lo que hace el hombre sabio realmente y lo que le ayuda al hombre a descifrar la realidad de su condición humana. Este hombre que aparentemente Jesús se encuentra con Jesús y le pide, es un joven que no necesitaba nada realmente, lo tenía todo. Había un dicho que decía, eres joven, eres rico, ¿qué más quieres, Federico? Pues éntrale a la vida, disfruta de los placeres, disfruta de las riquezas y no te preocupes por el mañana. Pero tarde o temprano el hombre, o sea nosotros, tendremos que hacerle a Jesús esta pregunta que le hizo el joven. Señor, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y es una pregunta que no muchos nos hacemos. ¿Se acuerdan que a lo largo de los días, de las semanas pasadas, siempre alguien se acercaba a Jesús con una pregunta? Y Jesús le respondía de alguna forma. Pues hoy nosotros tendríamos que hacernos esa pregunta. ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? O sea, la plenitud de la vida. No para vivir la vida nada más así superficialmente, sino para sentirme realmente pleno, lleno, satisfecho. Decía San Agustín. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón siempre andará inquieto hasta que descanse en ti. Mientras no encontremos nosotros la plenitud de nuestro corazón, siempre estaremos ansiosos y deseosos de algo más, no importa lo que tengamos. Si tenemos $100,000, querremos 200,000. Si tenemos 200,000, querremos 400,000. O sea, somos insaciables realmente. Así como este joven que prefirió sus riquezas, porque dice el Evangelio, se fue muy triste, porque era muy rico, prefirió seguir atado a sus riquezas, ser esclavo de las riquezas. Lejos de dejar la riqueza y entregarla o compartirla con los pobres para seguir a Jesús, prefiere regresarse a vivir su vida mediocre. Quizás nosotros podríamos decir como él, nosotros hemos cumplido los mandamientos. No nos metemos con nadie, no robamos a nadie, no le hacemos daño a nadie. Pero la palabra de Dios está invitándonos a ir más allá, a reconocer realmente lo que somos, quiénes somos. Y cuando venimos a misa, ¿qué buscamos? ¿Qué le pedimos a Dios? Si es que tenemos una necesidad especial, ¿qué le pedimos a Dios? Porque dice la segunda lectura, la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo del ser humano. Ante Él, toda criatura queda al desnudo, al descubierto. Y si nosotros realmente viniéramos cada domingo con ese corazón abierto y descomplicado y listo para acoger la palabra de Dios en nosotros, nuestra vida sería diferente, más llena de felicidad, más plena, más llena de hermandad, de generosidad, de humildad y sencillez. Tendríamos que luchar contra estas cosas. Pero fíjense una cosa, Jesús cuando ve que este joven se va triste, les dice a sus discípulos, qué difícil le será a un rico entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Qué difícil le será a un rico entrar al reino de Dios. Más fácil le será a un camello entrar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra aguja, lo que más o menos se nos viene a la mente, ¿qué puede ser? Una agujita de tejer, ¿no? De esas con que se remienda la ropa, pues una agujita tiene un hoyito así, dice uno, ay Dios mío, pues Jesús es muy radical realmente. Por eso dicen los discípulos, ¿quién podrá salvarse entonces? Que si es más fácil para un camello entrar por ese hoyito, ¿quién se podrá salvar? Nadie.
Otra aguja que podríamos conocer es aquella como la que tejía mi papá los costales del maíz, la aguja de arria, que es un poco más grande y que tiene el hoyo más grandecito. Pero dicen los estudiadores que la aguja realmente no era esto que nosotros conocemos, esta cosita. Era una puerta que entraba a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, que cuando había guerras, cuando había tiempo de guerras, se cerraban las puertas principales de la ciudad y esta puerta de entrada era algo así como un anchura así más o menos y se elevaba a una altura así y luego arriba hacía como una aguja, hacía como una figura de aguja al mera punta. Y esa era la entrada que se le llamaba lamentada aguja. Eso dicen los estudiadores. ¿Y qué pasaba? Cuando había tiempos de guerra se cerraba todo y los que venían con sus camellos cargados, pues por ahí tenían que entrar. Pero como el camello era muy grandote y muy ancho, y bien siempre venían cargados con toda la mercancía que el mercader traía, pues los enseñaban, primero les quitaban la carga y luego los enseñaban a arrodillarse. Es decir, se inclinaba hacia enfrente y con sus coditos se inclinaban en el suelo y agazapados se metían por esa aguja. Si bien o mal, pero entraban por ahí. Y esa es la invitación para nosotros. Cierta la historia, cierta el cuento de la aguja, no, o no, Jesús nos invita a nosotros a hacer eso. Primero, despojarnos de lo que consideramos riquezas. ¿Cómo nos cuesta deshacernos de 5, 10, 20 dólares para compartirle a los pobres? Despojarnos de esto que me duele tanto cuando saco mi cartera. Me duele tanto cuando tengo que deshacerme de esto para darle a los pobres o las necesidades de los demás. Jesús nos invita a despojarnos de esto y después inclinarnos, acostumbrarnos a arrodillarnos para orar, para pedirle a Dios su sabiduría, para que nos haga libres de esas ataduras que nos impiden realmente acercarnos a los demás y conocer el amor pleno y la satisfacción plena de la vida. Este mundo sería totalmente diferente si realmente nos dejáramos instruir por la palabra de Dios. Nuestros hogares serían más felices, nuestros países, nuestros pueblos, nuestro mundo sería mucho más feliz. Pero nos falta la palabra de Dios. Hay que suplicarla, hay que invocarla. Y cuando el espíritu de sabiduría y de prudencia se nos sea concedido, entonces podremos decir, estamos entrando en el reino de Dios. Ojalá que así sea.